Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Un gusto estar con ustedes nuevamente, saludarles una vez más. Eh, Estamos dando gracias a Dios porque podemos comunicarnos a través de esta forma virtual, a través de la comunicación de grabaciones y llegar hasta su casa, hasta su hogar, donde usted se encuentre, para compartir estos momentos que tenemos para compartir la enseñanza del día martes. Este día tenemos una enseñanza que nos va a traer una experiencia de cómo cuidar nuestra relación con Dios, con la obra que Dios nos encarga. Y para ello vamos a estar estudiando eh, a Eliseo, la experiencia que Eliseo tiene con un varón hijo de profeta que pierde el hacha en el río Jordán y él le hace flotar el hacha desde la profundidad del río. Este es un milagro que hace Eliseo eh, a un hijo de profeta. Y vamos a tomar la experiencia del hijo del profeta porque pierde el hacha. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué perdió esa hacha? ¿Y por qué clama también por el hacha? Porque un hacha, dirá usted, que se pierda, bueno, compramos otra. En el tiempo que está experimentando esta situación, Eliseo y el profeta, el hijo de profeta, es que es un tiempo en que las herramientas estas eran muy caras. El hierro fundido y todo el trabajo no era algo fácil de lograr y tenía un valor. Además, era un hacha prestada y, y a veces las herramientas tienen la predilección del dueño. Se acostumbra a la herramienta y después, aunque compre otra, nunca vuelve a ser como la que tenía, ¿verdad? Le pasa a usted, me pasa a mí. Hay cosas que las usamos y nos agrada usarlas y después nos acomoda bien usarlas y después queremos reemplazarla por otra y no podemos. Entonces, por esta razón, este varón de Dios tiene una preocupación grande al perder el hacha. Pero estaba Eliseo con él, el profeta de Dios, y le hace flotar el hacha. Un milagro del Señor a través del profeta para un hijo de profeta. Bueno, vamos a aprender entonces este día eh, de esta lección. Vamos a sacar entonces una buena enseñanza. Esperamos así en el Señor, que nos bendiga, que nos eh, disponga a tener un buen tiempo. Espero que usted se encuentre muy bien. Espero que esté disfrutando de buena salud, que esté disfrutando tal vez de vacaciones o ya se vienen pronto y, o tal vez ya está regresando de sus vacaciones. No lo sé, pero conforme cualquiera sea la situación, lo importante es estar siempre conectado con Dios, no perder esta hermosa relación para disfrutar de la miel que destila del panal, que es dulce como aquella, la palabra de Dios. Amén. Y para entrar en la idea de lo que nos quiere transmitir la enseñanza expuesta este día, vamos a tomar 3 versículos de la palabra del Señor que nos conectan con la enseñanza. Esta es como una introducción. Y vamos a ver Hebreos capítulo 3, verso 4, que nos dice: porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Porque toda casa es edificada por alguno, pero el que creó todas las cosas, más el que creó todas las cosas es Dios. Esto es que Dios podía haber creado todo con casa y todo, ¿verdad? Pero no lo hizo, sino que creó todas las cosas y le dio al hombre también hacer su parte. Lo hizo colaborador. Entonces el hombre, aunque hace casa,
y hace su casa y hace la casa de otro, más el que creó todo es Dios. Recuerde que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros somos eh, colaboradores suyos del Señor. Primera Corintios capítulo 3, verso 9 nos dice, porque nosotros colaboradores somos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces aquí ya nos deja más claro que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces Dios trabaja en nosotros, Él es el labrador. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Él es el maestro, Él es el que nos instruye, Él es el que nos guía, Él es la luz. Y entonces Él es Dios y es nuestro Dios. Amén. Entonces ya tenemos que aunque nosotros tenemos capacidad de hacer cosas, más el que hizo todo es Dios, ¿sí? Porque toda casa es edificada por alguno, más el que hizo todo es Dios. Entonces, porque del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros somos, porque nosotros colaboradores somos de Dios. Estamos colaborando en lo que hacemos. Él nos permite que lo podamos hacer. Si no quisiera, Él no lo permite y ahí quedamos. Pero Él nos permite colaborar. Entonces somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice en 1 Corintios. Entonces el Señor está edificando nuestras vidas. Él está trabajando nuestra vida a través de la enseñanza. Y 1 Pedro capítulo 2, verso 5 nos dice, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual. O sea, ahora esta casa no es cualquier casa, es una casa espiritual. Y como piedras vivas nosotros somos edificados. Y sacerdocio santo, ¿qué es esto? Un sacerdote ministra, ¿a quién? A Dios, su Señor. Entonces somos sacerdotes para ministrar a Dios, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, ahí tenemos estos tres versículos nos direccionan hacia dónde va la enseñanza. Tenemos que estar considerando que somos colaboradores de Dios, que Dios nos permite trabajar en su obra toda, nos introduce y nos permite colaborar. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que nos reunimos a planear, Dios nos está permitiendo colaborar. Más el que hace todo es Él, siempre. Por eso tenemos que estar siempre conectados con su espíritu, buscando su presencia en oración los días lunes, en ayuno los viernes con los varones y en estudio de la palabra los martes, llenándonos del gozo la ministración de la palabra el día domingo, y así cada día que los departamentos tienen las hermanas Dorcas, los jóvenes mensajeros de paz, cada uno tiene su tiempo para ser ministrado de Dios, estar conectado con Dios, no perder esa conexión, porque somos colaboradores de Dios y nosotros somos su labranza. Él está trabajando en nosotros y Él trabaja a través de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también entonces nosotros a través de esta manera vamos edificándonos como piedras vivas, para que edificados como casa espiritual. Ahí está la diferencia entre cualquier casa. Somos casa espiritual, que somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así que ahí tenemos los versos que nos dan la dirección a dónde vamos con el estudio. El estudio tiene como por título, su título es ¿Cómo recuperar el filo?
el filo. Vamos a hablar del hacha. Vamos al texto que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre bueno y santo, nos acercamos a usted, Señor, pidiendo la bendición este día, como día de estudio de la palabra, de compartir, Señor, su enseñanza, su instrucción. Queremos pedirle que nos dé entendimiento, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la instrucción, la enseñanza, para atesorarla, Señor, y para aprender de ella, para edificar nuestras vidas, para ser un sacerdocio santo y poder ofrecer sacrificios agradables a Dios, Señor, y ser acepto delante suyo en todo lo que hacemos, Padre. Ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, en sus hogares, en sus trabajos, en donde se encuentren, Señor. Usted les bendiga, les llene de la bendición del Espíritu Santo, del gozo, la paz, que llene nuestras vidas, Señor. La paz que el mundo no puede recibir, sino es esa paz que usted da, una paz que es totalmente llena de gozo, de plenitud y de sanidad, conforme el propósito de Dios. Le ruego, Señor, a cada uno de nosotros nos llene de su presencia este día. Padre, se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare por la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos tener a Dios en nuestras vidas. Si no tenemos a Dios en lo que hacemos, en lo que planeamos, en lo que pedimos, en lo que ejecutamos, estamos sin nada, estamos vacíos. Necesitamos a Dios en lo que hacemos. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos buscar su voluntad y ahí vamos. Ok, entonces aquí el relato nos dice que la escuela de profeta había crecido en número de los que estaban yendo. Entonces el lugar, la habitación o el edificio, la instalación se les hizo estrecha. Y ellos dijeron: he aquí el lugar se nos es estrecho, sería mejor que fuéramos a cortar madera y hacer nuevas instalaciones para que estemos más cómodos. Y esto se lo proponen al profeta Eliseo. Y Eliseo les dice: bien, que vayan. Pero ellos les dicen: pero sería bueno que vinieras con nosotros. Qué bueno es estar, en este caso, inspirado, porque ellos querían que el profeta Eliseo estuviese con ellos. Ellos estaban en la escuela de profetas, eran los hijos de los profetas, estaban viviendo juntos. No eran aún profetas en plenitud, estaban aprendiendo, desarrollándose. Y entonces ahora tienen al profeta Eliseo. Y este Eliseo lo invitan y él va con ellos, porque ese es su trabajo, andar edificando y ayudando a los hijos de Dios.
y iban a hacer una buena labor, un trabajo, a edificar un nuevo lugar para ellos, donde estar juntos y aprender y poder practicar una buena relación con Dios, una buena ejecución de su labor, inspirado por Dios. Entonces todo eso estaba bien dirigido y el propósito de la labor que iban a hacer también. Y acontece que ellos deciden ir a cortar madera. Para esto necesitan herramientas. Cada uno tomó su herramienta, pero hubo uno que no tenía esa herramienta, que era el hacha. Y consiguió una prestada, tenía entusiasmo, quería trabajar, quería también colaborar con el propósito de todos. Estaban todos en el mismo sentir y él se consiguió una. Mire, este hombre podía haber dicho, no tengo hacha, y se hubiese quedado y habrían ido los que tenían hacha. Pero él no, se consiguió una. Esto quiere decir que estaba comprometido también en el propósito de todos. Comprometido, es algo muy fundamental dentro de la obra de Dios, estar comprometido con el trabajo que hacemos en la iglesia. Todos colaboramos, todos estamos comprometidos en que la obra de Dios marche, siga adelante. Y aquí tenemos que están cortando la madera y hay uno que está cortando y él sufre un descuido aquí. Aunque él tiene ese entusiasmo, él quiere colaborar, él quiere hacer, pero él sufre un descuido. Y esto es lo que vamos a estar mirando ahora. El descuido que a veces nos hace pasar por momentos difíciles y que eso no es voluntad de Dios. Y aquí él pierde el hacha, pero él no se da cuenta. Él no se da cuenta que probablemente porque pierde el hacha, porque se le soltó de la cabeza el hacha, queda solamente con el madero en su mano. Se le sale la cabeza, dice. Es el hacha, el hierro. Y él no se dio cuenta que cada golpe que daba, el hacha seguramente se estaba soltando. ¿Por qué? Porque estaba él afanado en ejecutar el trabajo, pero no estaba poniendo cuidado en la herramienta. Además, la herramienta no era suya. Tenía que haber tenido un doble cuidado, que no se rompiera, que no se fijó que seguramente para que se soltase era que había estado perdiendo el filo. Por eso el estudio se llama Recuperando el filo. ¿Cómo recuperar el filo? Este hombre perdió el filo de su hacha y comenzó a golpear más fuerte para poder cortar, y al golpear tan fuerte, el hacha se soltó y cayó en el agua, en el río. Y debe haber tenido una profundidad del río que él clamó y dijo, ¡ah! Era prestada, Señor mío. Entonces Eliseo estando ahí está la inspiración de todos cuando invitaron a Eliseo, porque este hombre que está trabajando en la obra también pierde una herramienta que no es suya y se ve puesto en problemas por algo que él pudo haberse restado desde el principio. No tengo hacha, ¿qué voy a ir a hacer? Pero él se consiguió una, pero trabajando la perdió. Entonces Eliseo preguntó dónde cayó y tomó un madero y lo puso ahí y el hacha salió a flote. Es un milagro, el hierro flotando, perdón. Y entonces el hombre tomó el hacha perdida, recuperó el hacha. Aquí nosotros estamos considerando que este hombre tiene un descuido que es fundamental, que es poder ver que podemos tener muchas ganas, podemos tener todo el deseo de querer hacer un buen trabajo, pero si no ponemos cuidado en los detalles, podemos hacer que el trabajo fracase, que es lo que le pasó a este hijo de profeta. Él se sumó al trabajo, se sumó a la idea, se consiguió una herramienta y cuando está haciendo el trabajo descuida de que el hacha esté en buenas condiciones.
revisar que esté en buenas condiciones y que tenga filo. Como no tenía buen filo, tenía que golpear más fuerte, y como no estaba bien sujeta en su lugar, la cabeza se salió y perdió el hacha. Pudo hacer que un momento de bendición terminara siendo un momento de tormento. Lo que pretendía ser una bendición podía ser algo de preocupación para él. Pero damos gracias a Dios que estaba ahí Eliseo, el profeta de Dios, e hizo el milagro, hizo flotar el hacha y la recuperó. Entonces, aquí la enseñanza es la siguiente, que él no puso cuidado en los detalles que hacen que el trabajo del Señor salga bien, que en los detalles, el poder estar conectado con la palabra, la fe, el Espíritu Santo, la comunión de los santos, estar en el temor de Dios, estar buscando la dirección de Dios, la luz de Dios. Todos estos son detalles, oración, estudio de la palabra, ayuno, estar conectado, estarse sumando a todas estas labores. Y no olvidarnos que el trabajo que estamos haciendo no es nuestro, porque como leíamos, toda casa es construida, hecha por alguien. Toda casa alguien la hace, pero el que hace todas las cosas es Dios, porque Dios nos da la vida, Dios hizo el mundo, Él hizo la creación toda, Él mandó a la hierba a producir y ésta produjo, y a los árboles producir frutos según su género, y fue así. Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, no debemos olvidarnos de eso. Tenemos que estar conectados con Dios, tenemos que estar muy estrechos con Dios cuando estamos trabajando en la obra de Dios, porque podemos desconectarnos, y lo que podría resultar fácil, porque estamos con Dios, nos puede resultar difícil y doloroso, que es lo que le pasó a este hijo de profeta, eh, perdiendo el hacha y pasando un susto, porque el hacha no era suya y tenía que devolverla. Bueno, aquí este es una alerta a que nosotros nos preocupemos de estar finitos con Dios, estar eh, en la dirección que Dios quiere que estemos, porque alerta sobre un peligro, y pone también aquí una máxima, un pensamiento o una interrogante que hace el obispo Samuel Valverde. Dice que él hace esta pregunta: este es un problema que me preocupa, dice. Somos tan buenos en lo que hacemos que podemos funcionar en el poder de la carne sin que nadie note la ausencia de Dios. Aquí el obispo Valverde está diciendo, hemos llegado a estar tan afanados en lo que estamos haciendo que ya lo hacemos casi automático, casi nos sale fácil, y sin que nadie note la ausencia de Dios. Es como que estamos todos en otra, estamos todos queriendo cortar el árbol, pero nadie está mirando que el hacha está a punto de caer, porque esto puede hacer que el trabajo fracase, esto puede hacer que no se lleve a cabo la misión, que era hacer instalaciones más grandes, y va a demorar el trabajo, y además lo hace doloroso porque se perdía un hacha que no era suya. Bueno, la labor que nosotros estamos haciendo es de Dios. Él nos invitó, somos colaboradores de Dios. Necesitamos estar conectados con el dueño de la obra, con el arquitecto, con el maestro, el trazador, para tomar las medidas que Él tiene para ello.
Cuando mandó a Noé a construir el arca, le dio las medidas y el diseño. Pues a nosotros también nos da las medidas y el diseño de lo que Él quiere para con nosotros. Él trabaja en nuestras vidas. Está como el alfarero trabajando el barro. Entonces, puede que en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestras labores, en nuestro trabajo, nuestra participación de la fe en la iglesia, en la hermandad, esté perdiendo el filo y no nos estemos dando cuenta. Y esto nos puede llevar a sufrir un momento de dificultad que Dios no quiere que suceda y que no sería bueno tampoco para nosotros. Entonces el estudio nos lleva hacia esa dirección, a preocuparnos de que Dios siempre esté presente en lo que hacemos, de que haya bendición del Espíritu Santo, que tenga una dirección, que la palabra de Dios busca hacia las personas, sanar heridas, restaurar vidas, transformar mente. Todo esto lo hace la palabra, y si nosotros no estamos conectados con Dios, en la palabra no lo va a hacer, porque vamos a estar fuera del propósito. Vamos a estar con el hacha habiendo perdido el filo. Entonces, la importancia de la preocupación. Dice punto A, tan pronto como este hombre sintió que la cabeza del hacha voló, él gritó con desesperación. Él sabe que no puede continuar lo que estaba haciendo hasta que recupere el hacha perdida. Entonces, preocupación de que nuestro trabajo esté conectado con Dios, porque si perdemos esa comunicación, vamos a perder también poder continuar el trabajo que Dios nos mandó a hacer. B, primer paso para recuperar el filo de nuestra hacha. Necesitamos recuperar la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber en nuestras vidas Espíritu Santo de Dios, como dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos conforme a su muerte. Entonces, aquí nosotros tenemos que conocer al Señor, tener ese involucramiento con el Espíritu de Dios, que podamos conocerle, como dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Poder ser entregados en la causa, en esta dirección, porque conocemos al Señor y sabemos cuál es su propósito. Entonces, la preocupación de estar conectados en el sentimiento de Dios, mirar como Él ve, sentir como Él siente, poder hacer como Él quiere. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió, estar en ese entendimiento. Otro punto, que es la confesión, que involucra confesión de nuestra vida, de nuestro estado. Dice, me pregunto si nos preocupamos lo suficiente como para buscar en nuestro corazón nuestra vida y la vida de nuestra hermandad y descubrir si lo que estamos haciendo está en la dirección de Dios, o es solamente el deseo de nosotros, o es solamente el deseo de querer que nos salga bonito, que nos salga, pero en un deseo propio. Es importante preguntarse estas cosas cuando vamos a entregar una enseñanza como ahora, o cuando estamos predicando. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que queremos? ¿Estamos preocupados si la presencia y el poder de Dios está en medio de nosotros? ¿Nos preocupa que haya bendición del Espíritu Santo? Debe ser fundamental que haya bendición del Espíritu Santo, que la enseñanza me llegue a mí con una fuerza que me nutra de fe,
para servir al Señor con gozo, con contentamiento, que no haya agotamiento, porque Él da fuerzas al cansado y renueva al que no tiene ninguna. Así dice su palabra. Entonces necesitamos saber, ¿estamos en la dirección que Dios nos puso? ¿Estamos en el propósito que Dios nos puso? ¿Nos interesa hacer el trabajo en la dirección que Dios quiere? ¿O estamos haciendo el trabajo como nos gusta a nosotros? ¿O estamos buscando algún fin personal? Si hacemos eso, nuestro trabajo es vano. El hacha está perdida, perdió filo y está a punto de caer al río y perderse. Y recuerde que la obra no es nuestra, es de Dios. El hacha es prestada. ¿Hemos perdido su poder y aún no lo sabemos? Estamos tan, como dijo el obispo Samuel, estamos tan expertos ya en lo que hacemos que ni siquiera sentimos que Dios no está en lo que estamos haciendo. No lo advertimos, no lo notamos. ¿Estamos tratando de vivir para Dios y trabajar en su obra en el poder de la carne o no nos hemos dado cuenta que Él ya no está alrededor nuestro? Es un peligro. Eso se ve en los cuando uno comienza a recordar eventos pasados y vive de ellos. Nos recuerdo lo que hacíamos, íbamos, estábamos, pero ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Dónde estamos hoy? Hay un estado en el cual nosotros podemos caer sin darnos cuenta. El estudio nos está alertando. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, del estado en que podemos caer. Podemos caer en el estado de la iglesia de la Odisea. ¿Cómo es el estado de la iglesia de la Odisea? Verso 14 en adelante dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el estado de la iglesia de la Odisea. Se creía que estaba completo, tenía todo, pero en verdad el Señor le descubre a través del ángel el mensaje que está desnudo, y este no es una desnudez cualquiera, es la desnudez de la separación de Dios. Recuerda a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos siempre estuvieron desnudos, pero no tenían problema, hablaban con Dios, estaban con Él. Pero ahora, cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron, hicieron lo que Dios no les mandó, entonces ahora descubrieron que estaban desnudos. Esa es la desnudez de la que habla en esta hora a la iglesia de la Odisea, una desnudez espiritual, desamparo, lejos de Dios, distante, con vergüenza. Tanto que el Señor le invita a que compre oro refinado y vestiduras blancas para vestir, para que Él nos vista. Entonces, involucra confesión, confesarle a Dios, confesarle que no hemos estado siendo fieles, confesarle en nuestra oración, decirle, Señor, hemos pecado, como Daniel. Señor, hemos pecado, la nación toda hemos pecado. Como Nehemías, ora al Señor y le dice, Señor, hemos pecado.
todos hemos pecado contra ti. Y como Esdras también tiene en su oración confesión de su pecado y la necesidad de poder confesar nosotros también al Señor, porque la palabra nos dice que el que confiesa su pecado alcanza justificación. Entonces debemos mirar nosotros nuestro estado, cómo hemos estado haciendo las cosas y pedirle al Señor perdón y comenzar a considerar, a reparar, porque hemos confesado. Entonces ahora ya pasamos por la etapa de la preocupación porque nos descuidamos de tener afinidad con Dios. Entonces el hacha a punto de caer. Luego, cuando cae, nos produce la preocupación de la pérdida. ¿Qué voy a hacer? Entonces, esto involucra entonces confesar la culpa. Me descuidé, Señor. Necesito que actúes en mí. Necesito que me perdones. Necesito que me restaures, Señor. Porque la obra es suya. Lo olvidé, Señor. Perdóneme. Entonces, esta confesión ahora nos lleva a la otra etapa, que es volver, retomar, comenzar de nuevo. Entonces, dice en Lamentaciones 3, verso 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Entonces, esta es la actitud después de haber confesado, para retomar. Escudriñemos, miremos dónde nos descuidamos, dónde el hacha comenzó a soltarse, cuándo me empezó a costar más cortar el árbol, empezó a perder filo. Hay que sacarle filo, hay que orar, hay que ayunar, hay que estudiar, tenemos que congregarnos, tenemos que hacer. Entonces, ahí poder considerar para volvernos a Dios. Tome tiempo para pensar qué podemos hacer, dónde retomar, cómo conectarnos de nuevo. Tan pronto como Eliseo escuchó hablar del problema, llamó al profeta para que regresara al lugar de donde el hacha se había perdido. Entonces es importante ver cuándo nos descuidamos, cuándo dejamos de hacer lo que veníamos haciendo bien. Uno se pone a pensar, medita y considera. Eso es volver para que la herramienta perdida salga a flote, la haga flotar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cualquier situación que nosotros vivamos, si nos volvemos a Dios, pidiéndole perdón, Él hace flotar nuestra vida de nuevo, la saca de la profundidad. Tú rescatas del hoyo mi vida. Tú me coronas de favores y de misericordia y sacias de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca. ¿Sí? Entonces, cuando se pierde algo, uno comienza a buscar dónde lo dejó, dónde lo dejé, dónde quedó. Cuando usted pierde llaves, pierde el celular, pierde tantas cosas que se quedan por ahí de repente, hasta la Biblia, ¿no? Queda por ahí de repente. A mí se me quedó el domingo antes pasado en la iglesia y gracias a Dios tengo como 4 Biblias, así que no fue grande pérdida, pero estoy muy volviendo al ejemplo del hacha, que uno se acostumbra a la herramienta. Estoy muy acostumbrado con mi Biblia, que es viejita, muy viejita esta. Me encanta, está suelta, tiene la tapa suelta, tiene las hojas gastadas, pero tengo otras más. Aquí tengo una que es muy práctica, esta me la regaló el pastor. Es muy práctica, bonita para el ministro. Tengo 2 más ahí abajo. Entonces no me faltan Biblia, pero me hacía falta la mía.
Entonces, cuando uno se acostumbra con una herramienta, no hay cómo reemplazarla con otra. Y poder entonces considerar. Y yo dije, oh, se me quedó en la iglesia, pero no me preocupé porque tengo otras. Así que, pero ya el domingo, lo primero que hice fue tomar mi Biblia y predicar con ella, porque me tocó predicar. Llevaba el sermón preparado con las otras Biblias. Entonces, poder volver al lugar donde perdimos y retomar y buscar entonces arrepentirnos. Es el proceso de nuestra vida cristiana, arrepentirnos de lo que hacemos mal para comenzar a hacer bien y para poder conducirnos bien delante de Dios y de los hombres. No somos perfectos y caemos. Entonces eso es fundamental, poder confesarle a Dios. Si le confesamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y Él puede hacer flotar nuestra vida de nuevo, llena del Espíritu Santo. Va a llenar nuestro ser de gozo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a confesar nuestros pecados, vamos a ir a 1 Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una confrontación con nosotros porque nosotros nunca somos pecadores, nos cuesta considerarnos pecadores, pero sí somos pecadores. Si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso, dice la Escritura. Entonces nosotros pecamos porque somos imperfectos y a veces nuestro pecado nos lleva a distanciarnos de Dios mucho porque no nos arrepentimos. Entonces el arrepentimiento es confrontación del hombre viejo con el hombre nuevo. Se confronta. El hombre nuevo se humilla, se restaura y el hombre viejo muere. A veces el hombre viejo se hace fuerte y apaga, constriñe al hombre nuevo, lo ahoga y no lo deja crecer. Entonces necesitamos nosotros considerar esto, confesarle al Señor nuestro pecado, nuestra culpa. Cuando llegamos al lugar donde reconocemos que hemos perdido el filo, solo existe una manera de recuperarlo. Entonces debe haber una confrontación con lo divino. Cuando la iglesia trata con sus pecados, el camino entre nosotros y el Señor es liberado de toda obstrucción. Cuando ya no hay quien nos acuse porque hemos confesado el pecado y el Señor nos perdona, nos restaura, entonces ya no hay quien nos acuse porque Él nos libró. Entonces eso nos descubre que lo importante es estar conectado con Dios, porque eso cada vez nos va a ayudar a descubrir nuestra falta, mirándonos en la palabra, en la comunión de los santos. Vamos a poder ver como espejo nuestra vida y vamos a ver dónde tenemos que hacerle arreglos con la palabra, porque el Señor nos limpia a través de la palabra. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, dijo el Señor Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Y Él limpiará los pámpanos y los limpiará para que llevemos más fruto. Necesitamos ser limpios por la palabra para llevar más fruto. Si no nos consideramos que hemos de ser limpios, entonces estamos descuidando nuestra vida. Entonces, la importancia de la confrontación para servir al Señor y restaurar nuestra vida al servicio de Dios y consagrarla a Dios, pedirle perdón y restaurar nuestra vida y seguir adelante. El Señor dice, mirad
capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica en sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces necesitamos nosotros practicar para que seamos semejantes al Señor, limpiando nuestra vida de todo descuido que tengamos, nuestro devocional, nuestro congregarnos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. Poder tener un tiempo con el Señor, meditar en nuestra vida, lo que necesitamos también ser limpiados por la palabra. La palabra nos descubre y nos muestra. Y entonces el hacha flotará. Ah, Señor mío, era prestada. En vano trabajan. Dice, si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no edifica, ¿sí?, la casa, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si el Señor no vela en la ciudad, en vano vela la guardia. El Señor es el que está a cargo de todo. Él está velando, Él está guiando, guardando su iglesia, y nosotros somos colaboradores del Señor y debemos velar porque el ministerio, el trabajo, el liderazgo, la membresía que nos ha dado, porque cada lugar que nos ha dado el Señor es importante. No importa dónde estemos, el lugar, lo importante es que estamos en la iglesia, estamos sobre peña, sobre roca, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el fundamento. Entonces, esto nos va a llevar a tener una vida más consagrada, más inspirada en Dios y más usada por Dios, que es lo que debemos buscar, que Dios nos use y que se manifieste su gloria. Nosotros necesitamos la presencia de Dios para que se manifieste la gloria. La enseñanza de hoy es que tengamos cuidado con el filo, no perdamos el filo de nuestra, en este caso, la herramienta sería la palabra, la predicación, la obra que Dios nos ha encargado. Trabajemos en ello para no perder el filo, que haya conexión del Espíritu Santo, que haya derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, que haya búsqueda del rostro del Señor en nuestras vidas para que se manifieste cuando lo compartimos. El Señor bendiga sus vidas, el Señor bendiga sus hogares, el Señor bendiga a todo aquel que oye su palabra. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bueno y santo, le damos gracias por la palabra de este día, la enseñanza. Queremos pedirle, Señor, que nos ayude a no descuidar esta salvación tan grande que usted nos ha dado, Señor, para que aprendamos que necesitamos habitar al abrigo del Dios Altísimo, a la sombra del Omnipotente, estar sobre la roca, sobre la peña, sobre buen fundamento, para no desmayar, para no fatigarnos, para no debilitarnos. Padre, le ruego, Señor, que haya bendición en cada uno de mis hermanos y hermanas, en sus hogares, en sus vidas. Si hay enfermos entre nosotros, seamos sanos. Libere nuestra vida de esclavitud, de servidumbre y de pecado, y nos llene del gozo y la plenitud de Cristo, conforme al propósito de su buena voluntad para con nosotros. Pedimos su bendición ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, le alabamos, Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Si Cristo no viene antes.